transmitir la información que vamos a dar aquí, ¿no? Y compartir el conocimiento con más personas. Quiero darles a todos las gracias y la bienvenida. Sé que están haciendo un esfuerzo enorme. La mayoría de ustedes está, bueno, luego de una jornada laboral aquí conectadas. Otros tienen el corazón por allá en otro país, ¿no? Al pendiente de que inicie un encuentro deportivo. Y los acompaño en ese sentimiento y por eso hoy es especial este espacio porque podemos conversar sobre uno de los elementos que más me apasiona, que más me gusta, que es la salud pública. Quiero enviarles entonces un saludo muy cordial a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Darío García. Yo soy el líder nacional de la maestría en salud pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy tenemos un espacio que se está repitiendo cada 15 días y que se está haciendo desde la maestría, que busca justamente transformar territorios, porque consideramos que de esto que estamos haciendo suma a la transformación de los territorios. Hoy en día nosotros somos conscientes de las necesidades que existen en cada uno de los municipios, departamentos, países que tenemos, y son muchos los eventos que deberían llamarnos la atención. Y hoy es especial porque vamos a hablar nada más y nada menos que del aire, ¿no? Del aire, o sea, por Dios, ¿quién no necesita tener información sobre el aire? Yo considero que todos necesitamos saber qué es lo que está pasando con el aire, qué pasa con la calidad del aire que estamos respirando. Entonces, eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero como el día de hoy pues también nos acompañan personas que no hacen parte de la maestría en salud pública, que no hacen parte de la universidad más grande que tiene el país, que es esta, donde soy un orgulloso trabajador. Quiero brevemente comentarles algo. Les decía, es un espacio, un encuentro que está organizando la maestría en salud pública. Esta maestría en salud pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia pertenece a la Escuela Ciencias de la Salud y es una maestría nueva que comenzó este año. Actualmente está cursando la primera corte, una corte que muy seguramente habrá alguno de las personas, de los estudiantes aquí presentes. Si hay por ahí algún estudiante conectado ya, puede reaccionar. Lo invito a que reaccione en el chat o que reaccione con alguna emoción por ahí para nosotros identificarlos. De mi parte, yo les digo, yo estoy súper encantado con ellos por el entusiasmo, la alegría que le ponen, porque son justamente la semilla que está iniciando toda esta transformación en el territorio, ¿no? La UNAD está buscando transformar territorios, no llenar a personas de diplomas, no. La UNAD está buscando y es que yo digo, cuando yo digo transformar territorio, no solamente estoy hablando del trabajo que se hace en comunidad, porque yo también soy parte del territorio. Y cuando yo pude y tuve la oportunidad de hacer la maestría, también mi territorio se transformó. Entonces, chicos, miren, para todas aquellas personas que estén interesadas, tengo que decirles, la maestría está abierta, está disponible. Ahorita mismo tenemos matrículas abiertas para la maestría, para ser parte de la segunda corte de la maestría. Yo considero que es un momento muy especial y un honor muy interesante. Rápidamente les digo que la maestría en salud pública de la UNAD es una maestría totalmente virtual, como pueden verla aquí, que se cursa en 4 periodos académicos, es decir, 2 años, y que cuenta con 48 créditos académicos. El título con el que salen es Magíster en Salud Pública y uno de los requisitos de grado tiene que tener una certificación en un nivel de inglés B2. Eso no es porque sí, eso es porque la maestría, el enfoque de ella es un enfoque internacional, que incluso trata el One Health o la salud o una salud, porque nosotros consideramos que no podemos intervenir territorios sin ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, hace 15 días hablábamos en un webinar que fue exclusivo para los estudiantes de la maestría sobre cómo está afectando o cómo puede afectar el Mundial de Fútbol a la salud pública, porque es que, aunque algunos se rían cuando yo lo digo, la salud pública tiene que ver con todo. Miren, esta maestría es tan especial que, por ejemplo, va dirigida a profesionales de todas las áreas. Nosotros que hemos trabajado en el campo, nos damos cuenta que muchas veces los trabajadores del sector de la salud no son profesionales del sector de la salud. Por eso es que la maestría está diseñada no solamente para profesionales de la salud, sino también profesionales en ciencias sociales, ingenierías,
y todos aquellos profesionales que estén vinculados o que tengan un interés en realizar este proceso formativo. La maestría tiene un enfoque territorial, busca generar impacto territorial y eso es fundamental. Cuando el egresado comience a salir de la maestría, que esperemos que sea muy poquito tiempo, es una persona que va a ser capaz de liderar procesos. Este es el enfoque, esto es lo que nosotros esperamos y para esto estamos formando a los estudiantes que hacen parte de nuestra maestría. Personas que sean capaces de liderar entidades territoriales y gubernamentales, entidades aseguradoras y prestadoras, organismos multilaterales y ONGs, academias e investigación, ser parte de la academia que es tan fundamental, porque nuestros egresados serán capaces de diseñar políticas públicas, ser capaces de gestionar el riesgo, ser capaces de investigar, ser capaces de ser un líder transformador. Y por eso, si de pronto hay alguna persona interesada en conocer más información sobre la maestría, yo le invito a que me escriba en el chat. Yo ahorita voy a pasar mi número de contacto y correo electrónico en el chat para aquellos interesados que quieran conocer un poco más sobre la maestría en salud pública de la universidad más grande que tiene el país, la mega universidad en la que tenemos el gusto de trabajar. Entonces, chicos, eso con lo que tiene que ver con nuestra maestría. Ahora, yo quiero presentarles a una persona, todos invitados, ¿no? Y estudiantes de pregrado aquí, invitadísimos a ser parte de la transformación de este territorio. Miren que hoy tenemos un invitado muy especial. Una persona que trabaja por la salud pública, una persona que genera conocimiento, una persona que conocí en un evento muy especial y muy particular y que comenzó a hablarnos de una manera tan interesante que yo dije, no, ingeniero Luis Camilo, yo necesito que conversemos más, yo necesito que muchas más personas conozcan esto que usted nos está hablando en ese momento. Por eso hoy con nosotros va a estar entonces el ingeniero Luis Camilo Blanco Becerra, a quien doy la palabra para que se presente él con propiedad y nos comience a hablar sobre su temática, porque necesitamos hablar del aire. Ingeniero, tiene la palabra. Darío, muy buenas noches para todos, agradeciendo mucho la invitación para este espacio de socialización sobre uno, digamos, también de los temas que más me apasiona, que es precisamente la calidad del aire relacionada con todo lo que está en la salud pública, que en ese campo, pues, lo hablamos bajo el contexto de salud ambiental, pero sabemos que la salud ambiental es una rama que está integrando la salud pública. Bien, como lo decía Darío, soy ingeniero ambiental y sanitario, tengo una maestría en ciencias en salud ambiental y pues tengo el agrado hoy de poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a hablar precisamente de la calidad del aire y cómo esa calidad del aire ha empezado a cambiar en función de la participación de la población en diferentes aspectos que se pueden llegar a presentar actualmente en Colombia como uno de los condicionantes más importantes e interesantes que podemos establecer. Ahí está mi presentación, Darío, ¿se alcanza a ver? Sí, sí, sí la podemos ver. Yo Ok, la puedo ver. perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, retomando todo este contexto, me parece muy interesante lo que hablaba ahorita también Darío, de que la vez pasada estaban hablando precisamente de los problemas que acarreaba el mundial. Y es verdad, digamos que la carga que trae en función de los determinantes ambientales es importante y uno de ellos precisamente son las emisiones de dióxido de carbono que aunque no contaminan el aire directamente, sí incrementan el efecto invernadero que ahorita estamos sufriendo en todo el territorio nacional debido a que ha cambiado, digamos, o tenemos una presencia del niño que es mucho más fuerte. Entonces es importante retomar todos estos contextos porque finalmente nos llevan y el análisis de estas situaciones nos puede traer una serie, digamos, de elementos que son sumamente importantes, sobre todo para todos nosotros tanto los salubristas como los salubristas ambientales que me catalogo dentro de ese campo. Y bueno, ya empezando directamente, el tema de hoy va a ser la gobernanza del aire en Colombia, ciencia ciudadana en la medición de la calidad del aire.
Este tema, como les digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿por qué vamos a hablar de la calidad del aire? ¿Por qué creen de alguna manera que puede ser importante? Cuando tenemos en cuenta este contexto de la calidad del aire, tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la contaminación del aire mata cerca de 7 millones de personas al año. Una cifra no nada despreciable, donde tenemos ese impacto y ese impacto se presenta en todos los países del mundo. Asimismo, la organización establece que 9 de cada 10 personas que residen en áreas donde los niveles de contaminación del aire exceden las guías de la calidad del aire presentan estos problemas. Ahorita precisamente vamos a poder ver de alguna manera son esas guías, de qué tratan y de alguna manera ver cómo se relacionan con este contexto de calidad del aire. Por otro lado, también tenemos un problema que nosotros determinamos como la calidad del aire interior, porque no solamente estamos hablando de la contaminación del aire, que uno puede llegar en ocasiones cuando se observan los vehículos que están dejando esa emisión, esa estela, y que entonces uno dice, wow, eso de alguna manera debe estar contaminando. Sí, sí lo hace, o las industrias que en ocasiones no tienen los sistemas de control, pero también el uso de biomasa, bien llamemos madera, de alguna manera también podemos utilizar carbón o otro tipo, digamos, de elemento para la cocción de los alimentos dentro de casa también es otro de los factores más importantes y es aquí donde 2.1 billones de personas tienen esta problemática. Y si lo hablamos en general de los determinantes ambientales de la salud, es decir, cómo los factores ambientales inciden en la salud de las personas, tenemos la cifra de que el 25% de las muertes globales se atribuyen precisamente a estos factores de riesgo, entre los cuales precisamente está la calidad del aire. Entonces, teniendo en cuenta este primer panorama, de aquí observamos precisamente por qué la calidad del aire es tan importante para un país como Colombia y es un tema que trasciende a todos los países del mundo. Y por ende la importancia y también ver de alguna manera las figuras que vamos a ver el día de hoy que se tienen actualmente y que permiten no solamente que se haya o que se haga una vigilancia por parte del Estado, sino que también haya una participación de la comunidad y que vamos a ver más adelante que se está desarrollando aquí en Colombia. Aquí tenemos precisamente lo que vienen a ser las guías de calidad del aire de la OMS a mi mano izquierda, donde se establecen los valores mínimos, aquí donde ven precisamente que dice AQG level, que es el valor guía de calidad del aire, son los valores mínimos que bajo estudios epidemiológicos que se han realizado en diferentes partes del mundo, se ha establecido que son los niveles por ahora más seguros y en los cuales no existiría una problemática en cuanto a enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Estas normas, como les digo, se emitieron a partir del 2021, que fue su segunda actualización. Había unas normas anteriores que databan del 2005, pero en 2021 se hizo la última actualización y estas normas son las que fundamentan la normatividad colombiana en función de calidad del aire, que precisamente es la resolución 2254 de 2017. Esta resolución tenía como valores objetivo poder alcanzar la norma que había en el 2005, pero la norma que existía en el 2005 es la que ustedes pueden observar en las guías de calidad del aire, pero en esta columna que aparece como Interim Target, pero que aparece en la columna que tiene 4. Esa era la antigua guía y eso era, digamos, lo que se proponía o lo que estaba expuesto dentro de la política de calidad del aire de Colombia a 2030. Pero ya con esta nueva guía de calidad que se establece o que se corrobora a partir del 2021, hay que hacer algún cambio. Muy seguramente el ministerio debe estar pensando en realizar una serie de actualizaciones a la nueva norma que se estaría, pero sin embargo, en este momento tenemos que esta es la resolución. También podemos ver dentro de esta resolución que se manejan 5 tipos de contaminantes, que son los que nosotros llamamos los contaminantes criterio del aire. Estos contaminantes ustedes los pueden encontrar aquí, en China, en Holanda, en todos los lugares en los que se vaya a visitar y que hagan vigilancia de la calidad del aire, que es donde participan, digamos, todos los países, son los que son normativos, son los que se vigilan porque ya se tiene una evidencia muy grande de los problemas en salud que pueden llegar a causar. Entonces, ahorita precisamente
para los que no tienen mucho conocimiento de ello, voy a comentarles cuáles son esos contaminantes, dónde los podemos encontrar y relativamente cuáles son sus problemas más próximos en cuanto a la exposición humana que se pueda llegar a presentar. Es así que dentro de estos contaminantes el primero es el material particulado. Pero ese material particulado, que básicamente estamos hablando de un polvo muy, muy fino, se cataloga en dos tipos de tamaños, el PM10 y el PM2.5, que son partículas menores de 10 micras, que es el PM10, y el PM2.5, que son partículas menores de 2.5 micras. Y traigo a colación esta gráfica que aparece aquí, donde precisamente les muestran el tamaño que pueden llegar a tener estas partículas y por qué de su importancia en el contexto, digamos, de calidad del aire. Aquí en esta parte que estaría señalando, tenemos específicamente unas partículas a las cuales nosotros llamamos el PM10. Si nosotros tuviéramos un cabello humano, en el diámetro de un cabello humano caben 5 partículas de PM10. Y ahora, en, en esa partícula de PM10 caben sí 4 partículas de PM2.5, que es el que estamos viendo acá. Entonces son tamaños en micras, supremamente pequeñitos. Y para que también se hagan a la idea pensándolo en eso, aquí les voy a señalar y este que estoy señalando acá es el coronavirus, el que nos estuvo afectando en 2020 y 2021, que dentro de la calidad del aire se establece como un bioaerosol. Este bioaerosol, en ocasiones y por los estudios que se llevaron en ese momento, establecían que, por ejemplo, este bioaerosol podía viajar en una partícula de PM2.5 o podía viajar en una partícula de PM10. Y al mismo tiempo, esta partícula que estaba como tal, ay no, perdón, me equivoqué, el coronavirus era este, más pequeñito. Este coronavirus podía estar en las gotitas de saliva que nosotros emanábamos. Por eso el problema que te decían que si estabas en un lugar cerrado, podía haber una mayor propensión a que las personas se pudieran exponer y pudieran desarrollar el COVID. Era básicamente por eso, porque este pequeño virus, que era el que nos trajo todos los problemas, podía viajar en estas gotitas normalmente cuando hablábamos, cuando cantábamos, entre otros. Y por otro lado, investigaciones establecían que podía viajar en el PM2.5 y al mismo tiempo podía viajar en el PM10, donde lo podía transportar y hay estudios en su momento que lo daban. Entonces, por eso digamos que el material particulado es uno de los contaminantes más importantes en su vigilancia. Y en ese dado caso, la fracción de 10 y de 2,5 son las que se vigilan actualmente debido a los problemas que ya se han relacionado con problemas cardiovasculares y respiratorios, entre otros, por ejemplo, en la gestación, que también pueden terminar afectando. Otro de los contaminantes criterio es el dióxido de azufre. Este dióxido de azufre básicamente es un componente del petróleo, es decir, todos los hidrocarburos tienen parte, digamos, de este tipo de contaminante cuando entra en un proceso de combustión. Naturalmente lo podemos encontrar en los volcanes, entonces por eso es que ustedes escuchan en ocasiones que cuando un volcán hace erupción o de alguna manera cuando tiene sus emisiones, los lugares que están en los alrededores tienen concentraciones de mercurio, de azufre en el suelo, por eso es que también estos suelos son muy fértiles. Entonces, aparte, digamos, de esas concentraciones naturales, nosotros, bajo lo que utilizamos, por ejemplo, como el diésel o eventualmente bajo el carbón que se utiliza en las industrias, hacen estas emisiones. Este es un contaminante que tiene unas características en las cuales genera problemas en las vías respiratorias altas, en ocasiones también puede afectar la parte, sobre todo de los bronquios, puede generar broncoconstricción y tiene otra característica importante y es que es uno de los elementos que al interaccionar con el vapor de agua que hay en la atmósfera te genera lluvia ácida, en este caso ácido sulfúrico. Y pues sabemos las características de los ácidos, este ácido puede llegar a corroer o dañar las superficies o dañar de alguna manera la biota en algunos aspectos. Otro de los contaminantes importantes es el dióxido de nitrógeno, que hace parte de toda la familia de los NOx.
Este tipo de contaminante tiene como fuentes también las partes de las fuentes móviles, sobre todo las que utilizan gasolina, y en los procesos de combustión donde hay calefacción, generación de energía y los motores de combustión externa. Él tiene dos características importantes y es que él es un contaminante que nosotros llamamos como primario, pero cuando se emite a la atmósfera y interacciona con la radiación solar visible, me genera otro contaminante que en algunas ocasiones lo hemos escuchado y es el ozono. Pero este ozono es un ozono malo porque nosotros sabemos que hay algo que se llama la capa de ozono que está en la estratosfera y ese ozono nos permite que haya una menor radiación de radiación ultravioleta y esta radiación ultravioleta no vaya a generar problemas en la salud de las personas como cáncer de piel. Entonces, arriba previene, pero en la parte donde estamos, que sería en la troposfera, es un contaminante que puede generar ese problema. Entonces, las emisiones de dióxido de nitrógeno generan ozono y esto termina también afectando la salud de las personas. En este dado caso, el dióxido de nitrógeno afecta las vías respiratorias inferiores, puede llegar ya hasta los alveolos, puede disminuir la capacidad de alguna manera de defensa del cuerpo y también se relaciona con algunos tipos de enfermedades, entre ellas cardiovasculares. También se puede mirar, por ejemplo, la presencia ¿con qué? Con cardiovasculares, respiratorias y entre otras como el EPOC. Entonces tiene, digamos, esa relación importante. Y además, para colocarle la cereza en el pastel, él cuando se emite y llega a la atmósfera, interactúa con el agua, el vapor de agua que está en la atmósfera, me crea ácido nítrico, que es otra parte de la lluvia ácida. Entonces, se dan cuenta, tiene un componente muy importante y por ende también, digamos, su vigilancia y la importancia que tiene en la calidad del aire, que también influye en la salud de la población. El siguiente, que ya les había hablado una partecita, es el ozono. El ozono se considera un contaminante, un contaminante secundario que básicamente proviene de la reacción de los NOx que les decía anteriormente. También reacciona con los compuestos orgánicos volátiles, entre ellos, por ejemplo, el benceno que está en la gasolina y que de alguna ocasión puede aparecer en la atmósfera y genera problemas de alguna manera, como les decía, una irritación de las vías aéreas superiores e inferiores, porque el ozono básicamente, si algunas personas lo han escuchado, por ejemplo, a veces se utiliza para poder tratar el agua. Porque precisamente como es una sustancia supremamente reactiva, mata microorganismos y mata, digamos, lo que podría estar en el agua de organismos bacterianos que pudieran estar presentes y terminaría generando, digamos, este beneficio. Pero si tú lo respiras, pues también va a entrar a los tejidos y lógicamente que va a empezar a interactuar con los que vamos a tener toda la parte de la cobertura de los pulmones, de la tráquea, y esto también tiene una serie de problemas. Él de alguna manera, como les digo, es un contaminante secundario porque él solamente aparece cuando interaccionan el NO2 o los compuestos orgánicos volátiles con la radiación solar y genera, digamos, este problema como tal. Es de vida corta, también de alguna manera contribuye al contexto de cambio climático, pero lógicamente que está mucho más dado en la parte de la troposfera, donde de alguna manera puede llegar a retener parte de calor o generar en un dado caso calor, que es el problema que tenemos con el aumento de la temperatura. Y finalmente, el último es el monóxido de carbono, que lo denotan como el asesino silencioso, porque básicamente es un gas que es incoloro, inodoro, y el problema que tiene básicamente, que se da más que todo en recintos cerrados, radica especialmente en que en estos recintos cerrados, cuando está el oxígeno y está el monóxido de carbono, y nosotros en la sangre tenemos hemoglobina, la hemoglobina prefiere el monóxido de carbono. Entonces las personas finalmente en su sangre no van a estar llevando el oxígeno que necesitan, sino que finalmente están llevando monóxido de carbono y el monóxido de carbono pues de alguna manera no le va a proporcionar lo que necesitan los diferentes tejidos. Entonces las personas terminan básicamente muriendo porque los organismos no tienen, digamos, la célula no le está llegando oxígeno.
qué no sería el gas que se necesitarían para poder hacerlo. De allí que por eso es que se hace la vigilancia, sobre todo en las instalaciones de gasodomésticos que tienen precisamente deben tener un desfogue en la parte inferior y en la parte superior, dado que digamos que tienen estas características. Ahora, teniendo en cuenta este panorama general que les contaba de cuáles son los contaminantes criterio, miremos cómo está la situación en Colombia. Hay un instituto que se llama el State of Global Air que saca informes anuales. Este es el informe del 2025 y él nos está mostrando básicamente cuál es el comportamiento para tres contaminantes que serían importantes para Colombia, que sería el PM2.5, incluyendo el PM10, que también es importante, el ozono y el dióxido de nitrógeno. Para lo que es el monóxido de carbono que les hablaba anteriormente y el dióxido de azufre, los sistemas de vigilancia que vamos a ver ahorita más adelante encuentran que para todo el territorio nacional son muy bajos. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que esos contaminantes criterio no nos afectan en una gran porción, pero estos tres que restan sí tienen una importancia importante, una importancia relevante. De allí que entonces nos dicen que en el periodo de 2013 a 2023 las concentraciones de PM2.5 han disminuido, pero aún no llegan a este límite anual de la OMS que tenemos aquí. Las concentraciones de ozono han estado aumentando, aunque están por debajo de la norma que se establece, que es de 100 partes por billón, pero sin embargo han estado aumentando. Y para los óxidos de nitrógeno vemos de alguna manera que también hay una pequeña reducción. Sin embargo, siguen existiendo por encima de lo que está establecido en la normatividad de la OMS para contextos que pueden ser diarios que no tenemos. Pero estos excesos y en un dado caso disminuciones que hemos tenido, ¿cómo se reflejan en la enfermedad? Pues aquí también nos lo están diciendo que tenemos un 16% más de enfermedades como en un dado caso la diabetes, que es uno de los que está relacionado con la contaminación del aire, con la enfermedad isquémica del corazón un 18% más de enfermedades o que son causadas precisamente por esto, un 19% para las relacionadas con el COPD, que es la broncoconstricción, el cáncer de pulmón, que se da en un 14%, las infecciones respiratorias bajas en un 13% y un 10% en las muertes neonatales, que de alguna manera están relacionadas. Y nos dicen que de alguna manera las fuentes más importantes que tenemos es la residencial, que yo les hablaba, donde todavía seguimos usando la biomasa, las industrias con un 17%, la obtención de energía, porque acordémonos que nosotros también utilizamos el carbón para las termoeléctricas y el 2.7 por lo que sería el polvo que nos está llegando y en un dado caso el 4.2 por agricultura, de los cuales también nos muestran una serie de mortalidades que están asociadas a los mismos. Entonces, si nos damos cuenta, Colombia puede estar en una calidad del aire que si lo comparáramos con otros países, sobre todo de África, es mucho mejor, pero a pesar de ello, de todas maneras, todavía tenemos problemas en los cuales em, hay que mejorar esa calidad. Y hay que hacer una vigilancia, porque sin la vigilancia no sabemos precisamente cuál es esa calidad del aire que de alguna manera está incidiendo y que finalmente se convierte en una parte atribuible de la carga de enfermedad que de alguna manera llega al sistema de salud y que nosotros como saludistas en muchas ocasiones bajo nuestro contexto general debemos buscar cuáles son esas fuentes para poder, digamos, de alguna manera disminuir o generar procesos de promoción y prevención para poder evitar la exposición y así disminuir la morbimortalidad de la población. Es por ello que entonces Colombia cuenta con lo que llamamos los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Aquí tenemos un mapa precisamente del reporte, las redes de calidad del aire se encuentran en 19 departamentos. Vemos que no hay una cobertura en todos y esto obedece a que los costos de las redes son algo extensos. Un equipo, por ejemplo, de monitoreo fijo puede costar hasta unos 900 millones de pesos sin incluir el mantenimiento. Entonces, de alguna manera, pues no todos los lugares cuentan con ello, pero tenemos en 19 departamentos y hay en total 23 sistemas de calidad del aire que pueden observarlos aquí en todo el contexto nacional. Estos sistemas de calidad del aire, como les decía, vigilan
los contaminantes criterio del aire y como les comentaba anteriormente, los que tienen mayor vigilancia son el PM10, el PM2.5 y el ozono y el NO2. Ya lo que les decía, el CO2 y el SO, el CO y el SO2, tienen una vigilancia, pero gracias a Dios son contaminantes que no generan una problemática en Colombia actualmente, y esperemos que nunca lo vayan a hacer. Y de alguna manera, todos los esfuerzos de la red de monitoreo se concentran en el material particulado y el ozono y el NO2. Por eso es que ustedes observan que ahí donde dice precisamente estaciones por contaminante, hay una mayor vigilancia, digamos, de estos contaminantes con respecto a los otros como tal. Ahora, para poder hacer mejor una lectura, y ahorita, por ejemplo, que comprendamos parte de lo que vamos a hablar del contexto de ciencia ciudadana, es importante establecer que esos valores que yo les mostraba de la OMS en ocasiones pueden ser un poquitico, digamos, no tan fáciles de entender. Por ello, entonces, se crea algo que se llama el índice de calidad del aire, que lo que hace básicamente es que toma una concentración de un contaminante y lo transforma en un valor de un índice que tiene un color, donde hace que sea mucho más fácil que se pueda entender cuál es esa calidad del aire, sin necesidad de que te estén diciendo un número y te diga está cumpliendo o no está cumpliendo la norma. Entonces, en Colombia tenemos específicamente el índice de calidad del aire que llamamos el ICA y aquí abajo podemos ver que hay diferentes tipos de consideraciones, un aire bueno, regular, malo y extremadamente malo. Ya los departamentos o municipios pueden llegar a ser o a tener índices mucho más refinados, como es el caso del índice bogotano de calidad del aire que llamamos el IBOCA. Entonces, ellos de alguna manera toman otro tipo de medición, si se dan cuenta, pero sigue cumpliendo las mismas funciones que tiene el INCA, que sería el índice de calidad del aire que maneja Colombia. Aquí donde en contraposición un azul va a ser, un azul claro va a ser mejor y mientras un verde va a ser para el índice de calidad del aire mucho mejor y te dice precisamente que es favorable y que puedes salir a hacer actividades físicas como tal. Este tipo de información lo retoman los sistemas de vigilancia de calidad del aire para que las personas puedan tener un conocimiento mucho más, o no tanto un conocimiento, sino un aprendizaje y puedan entender cuál es su calidad del aire mucho más fácil, sin tener que pasar a verificar concentraciones o números que en ocasiones pueden ser un poquitico más difíciles de entender cuando no se tiene, digamos, toda la dinámica o el conocimiento general. Ahora, entramos precisamente a este proceso que vemos precisamente de contaminación del aire y esa calidad del aire que se presenta. Bueno, estamos diciendo, tenemos una serie de estaciones en Colombia que nos permiten hacer la vigilancia, pero ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos llegar a participar dentro de ella? ¿Cómo podemos ser activos? Es aquí entonces donde empezamos a ver cómo ha empezado a implementarse algo que se llama los sistemas de vigilancia por monitores o de, digamos, de sistemas de sensores de bajo costo y donde básicamente participa la comunidad. Entonces vamos a hablar precisamente de dos escenarios que es donde se han aplicado. El primero lo tenemos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que como siempre ellos toman en muchas ocasiones, digamos, la batuta, y ellos crearon unos sensores de bajo costo que los llaman las nubes, que son precisamente los que vemos acá. Entonces, internamente ellos tienen este aparatico donde les permite hacer la medición, por ejemplo, de PM10, de PM2.5, de dióxido de nitrógeno y creo que también de monóxido de carbono. En su primera instancia, ellos utilizaron estos equipos y los comenzaron a utilizar dándoselos a las personas, a la comunidad, donde básicamente le decían, ¿usted quiere tener una nube? Ah, bueno, listo. Entonces lo empezaron a colocar. ¿Qué ventaja tiene esto? Uno, la red tiene una cobertura por sus estaciones, pero como les decía, son muy caras y no alcanzan a cubrir una área mucho más grande. Cuando tú utilizas, en un dado caso, las nubes te permiten cubrir una mayor zona. Y fuera de eso, van a estar dateándote estos datos y te los mandan a otra, valga la redundancia, nube que sube los datos y los muestra para la comunidad. Y eso lo podemos observar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, en principio,
el sistema de vigilancia del CIATA, que es el sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá. Y esto que ustedes pueden observar aquí son básicamente las estaciones que tienen de calidad del aire en todo el Valle de Aburrá. Si se dan cuenta, el color verde y el color amarillo responden a lo que mirábamos anteriormente, que era el índice de calidad del aire. Entonces te está diciendo que gran parte de las estaciones que están acá tienen una buena calidad del aire, la otra es un poquitico menos buena, pero de todas maneras sigue siendo aceptable como tal, o sea, no es la mejor, pero se puede salir. Pero miremos qué es lo que pasa después de que ellos empiezan a implementar las nubes. Miremos el cambio total. Todas estas nubecitas que ustedes observan acá son los sensores que se han colocado y que la comunidad tiene en Medellín. Entonces, tú puedes llegar a una casa donde sencillamente lo conectan, lo colocan ahí, el gasto de energía es muy mínimo y desde que tengan, en un dado caso, una red inalámbrica que nosotros ahorita digamos que todas las casas contamos con ello, ellos transmiten esa información al centro de la CIATA y ellos después lo colocan en un panorama. Entonces, ahora tú ya tienes más de alguna manera una medición y te permite ser mucho más asertivo y decir, ah, bueno, si yo me quiero ir entonces para un lado, digamos, de la parte baja del área metropolitana de Aburrá, entonces quiero saber cuál es mi calidad del aire, lo puedo saber. Es más, hay algunos elementos, algunas campañas donde ellos han realizado y ponen a las personas que están en las bicicletas y llevan uno de estos equipos y les permite mapear cuál es la calidad del aire de las personas que utilizan esas ciclorrutas. Entonces, es un elemento que permite que la comunidad ya no solamente esté mirando el dato y diga, "Ah, bueno, si es esto, ahora yo también puedo sacar el dato y puedo saber cuál es la calidad del aire y mejor que todo, lo puedo dar a la comunidad para que sepa. Entonces, cubro un mayor espacio, puedo dar más información y fuera de eso, tengo la seguridad de saber cuál es mi calidad del aire porque en ocasiones también se tiene que decir, no, pero es que ese sistema no funciona. Ahora el que estoy generando la medición soy yo y estoy verificando que efectivamente hay una buena calidad del aire y puedo ser una persona que sea un gestor y ya tengo un papel mucho más activo dentro de la vigilancia de calidad del aire. Ahora, el segundo sistema que lo tiene es el sistema, bueno, aquí se me olvidaba decirles, aquí tenemos esta gráfica que les muestra un contexto de la medición de 24 horas y miren, tenemos mediciones tanto de las nubes que aparecen ahí, digamos, por el número que se encuentra y los medidores que son de las estaciones de monitoreo de calidad del aire, donde se observa que ellos te están midiendo hora por hora. Entonces tú tienes un contexto general de saber cuál es esa calidad del aire y lo puedes saber a la 1 de la mañana, a las 7 de la noche, a mediodía, a la hora que tú necesites. Entonces, esto es lo importante. Porque estás dando una mayor cobertura y ante todo tú eres una persona que se está apoderando y vas a generar una gobernanza en la calidad del aire, que es a veces lo que nos falta a la parte ciudadana para exigir y también para poder tener ese conocimiento. Ahora, sí pasando a Bogotá, Bogotá normalmente también tiene su sistema de vigilancia de estos puntos que ustedes pueden observar con 56, 52, 72. Son los lugares donde hay estaciones de calidad del aire. Aquí tenemos precisamente esta diapositiva, la tomé del día de ayer, si no estoy mal, donde nos mostraba cuáles son los niveles. Nuevamente aquí tienen precisamente el ICA, el índice de calidad del aire, donde les dice que gran parte de la ciudad tiene una calidad del aire bueno, como casi siempre sabemos que la zona noroccidente es la que tiene problemas, las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y parte de Puente Aranda son las que tienen, digamos, una calidad del aire no tan buena comparado con el resto de la ciudad, pero la ciudad también cuenta con sensores de bajo costo. Entonces, estos microsensores están ubicados en diferentes localidades y aquí, como se los mencionan, también los encontramos en ciclorrutas. El mapa estaba de alguna manera actualizándose porque la página de la Secretaría Distrital de Ambiente tenía, digamos, esta opción, pero pues precisamente como han estado mejorando todo el sistema, actualmente no está visible porque existe lo que yo le mostraba anteriormente, el sistema de vigilancia de calidad del aire que vimos en esta partecita y había otra página que les mostraba cómo estaban dando las mediciones los sensores. Pero el caso es que este contexto también ayuda a que se amplíe todo el espectro.
Entonces, de alguna manera, esa experiencia que estábamos viendo en Medellín se retoma en Bogotá y se está de alguna manera difundiendo para que finalmente se conozca y como yo les decía, debido a los altos costos de las estaciones de calidad del aire, tengamos más puntos que monitorean y sepamos esa calidad del aire. Ahora, hay otras opciones en las cuales se pueden también tener medidores que no están relacionados con, en dado caso, con la Secretaría Distrital de Ambiente o con la Corporación Autónoma Regional, sino que hacen parte de las personas. Aquí, por ejemplo, en Bogotá hay unas personas que realizan sensores de bajo costo y los utilizan también para medir, y esa información también se puede subir a una nube, no la de la Secretaría para mostrarlos, pero también les permite hacer eso. O comprar otro tipo de sistemas que también les permite poder llegar a tener esa información. Entonces, son elementos importantes, como les digo, más que todo pensando en algo que es ciencia ciudadana y que permite tener una gobernanza de la calidad del aire por parte de los ciudadanos, que complementan las mediciones de las redes de calidad del aire que son de parte del Estado y que hacen que finalmente se tenga una medición mucho más amplia y que permita, en un dado caso, como les decía anteriormente, mientras que se hace el seguimiento a las fuentes de contaminación, tanto fijas como móviles, también haya una oportunidad para que las personas puedan decir, bueno, yo puedo pasar a esta zona porque sé que en esta zona no hay una alta carga de contaminantes, puedo salir a hacer ejercicio, puedo salir a hacer diferentes actividades deportivas, puedo salir a hacer una caminata, que eso permite precisamente también ayudar. Si lo pensamos los días dominicales aquí en Bogotá, hay una buena calidad del aire, lo hemos verificado con la red de calidad del aire y hasta con sensores de bajo costo, y nos está diciendo, sí, el que usted sale el día domingo efectivamente no es solamente porque es domingo, sino porque hay una buena calidad del aire y usted puede hacer actividad física y esa actividad física ayuda para su estado físico, ayuda para las enfermedades mentales, para estar interconectado con toda la comunidad. Es algo que nos une y que es muy bueno. Entonces, si nos damos cuenta, todo este tipo de sistemas permiten esa confluencia entre lo que nosotros como ciudadanos podemos exigir y que al mismo tiempo podemos medir, y al mismo tiempo esa misma medición y exigencia la podemos trasladar a las redes para que ellos verifiquen que efectivamente lo estamos haciendo. Y de esta manera tener una mejor calidad del aire para que las personas puedan hacer sus actividades y ante todo ser preventivos, ya que si encontramos, por ejemplo, una zona que gracias a Dios en Bogotá no la hemos tenido, donde llegáramos a unos niveles que son insalubres, pues ya tendríamos que decir que en esa zona no es correcto que nosotros vayamos a hacer, por ejemplo, una vuelta que tuviéramos que hacer por esa zona, es preferible quedarse en casa o si estamos en esa zona, no hacer una actividad física que puede ser contraproducente, dado que tiene unos efectos que pueden ser en el momento o a largo plazo que nos pueden estar ocasionando en un contexto general. Entonces, basados en esto, lo que les quería mostrar es cómo desde la visión ciudadana, bajo lo que llamamos ciencia ciudadana y al utilizar microsensores, podemos llegar a conocer nuestra calidad del aire, podemos llegar a dar esa información y también podemos llegar a ser preventivos sin necesidad de tener un conocimiento médico totalmente, sino que con esto podemos dar a nuestros conocidos y a nuestra familia una manera de poder interactuar con la calidad del aire en nuestras ciudades y esperemos que estas dos estrategias que manejan Medellín y Bogotá se propaguen a otros municipios y departamentos que cuentan con sistemas de vigilancia de calidad del aire, pero digamos que no han contemplado, digamos, ese contexto, pero ya tienen dos experiencias exitosas en dos departamentos y que de alguna manera tienen esa relevancia para que se pueda seguir mejorando la calidad del aire y todo lo relacionado con la prevención y promoción de espacios que permitan el desarrollo de las personas sin ningún inconveniente. Y con esto entonces me despediría. Nuevamente muchas gracias y pues quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que tenga el auditorio. Ingeniero, no sabe cuánto le agradezco, ¿no? La verdad es que cuando lo escuché hablar por primera vez hace, ¿qué? Un mes, 2 meses, sobre este tema, yo quedé encantado. ¿Por qué? ¿Por qué me encanta tanto? Porque es lo tangible de la realidad de que nosotros podemos ser partícipes, ¿no? Partícipes de los procesos. Porque es que muchas veces ocurre que siempre estamos esperando a que el gobierno haga, la empresa haga, el presidente haga, el político haga, la universidad haga, y yo pues me desentiendo de las cosas porque pues eso no es problema mío y eso no me está afectando a mí.
Ujú. Entonces, me encanta ver este tipo de trabajo que se está llevando. Motivo mucho a los chicos que están aquí, que hacen parte de la primera corte de la maestría, a los que van a ser parte de la segunda maestría y de la segunda corte y que también están aquí, a que se motiven a justamente investigar y asociarse sobre esto. La Universidad Nacional Abierta de Distancia es una universidad muy grande, con muchas escuelas, que estoy seguro que la Escuela de Ingeniería estaría encantada de vincularse y comenzar a trabajar. Y lo sé porque en el SEGAT Corozal, donde suelo estar, es normal ver ese tipo de trabajos interescuela, porque es lo que estimula la universidad desde los mandatos rectorales. Entonces, qué interesante ver cómo nos involucramos en esto. Y refuerza mucho más ese hecho o esa palabra que a mí me gusta decir mucho, que es que la salud pública está en todo, man, en todo está. Y vemos como una pequeña partícula, micropartícula, pudo encerrarnos durante un gran tiempo, ¿cierto? Por aquí tenemos la mano levantada de Angélica Blanco. Angélica, te escuchamos. Doctor ingeniero, muy buenas noches. Muchísimas gracias, primero que todo, por la panorámica que nos acaba de mostrar. Usted deja muy claro a todos los asistentes de que tenemos un problema grande en la forma, en los modos y estilos de vida que llevamos y eso afecta directamente la calidad de nuestro aire. Em, Dentro de mi profesión, yo soy terapeuta respiratorio también, a pesar de ser salubrista pública. Usted hablaba de monóxido de carbono, de contaminación, que tiene muchísimo que ver con los pacientes que nosotros recibimos. En la actualidad, yo estoy ubicada en el departamento de Risaralda y hace un mes atrás tuvimos la oportunidad de tener un brote de H1N1. Y bueno, todos somos conocedores del suceso de la pandemia, enfermedades respiratorias que afectan directamente, que vienen directamente de esa contaminación del aire que respiramos. La pregunta es específicamente porque, pues primero darle las gracias por mostrarnos esta panorámica y demostrar aún más de que el salubrista público es un campo, la salud pública es un campo de acción gigantesco y que no solamente en nuestro país, sino la tendencia del mundo es a tener mayor número de profesionales que estemos enfocados en esto, en brindar, no solamente, en tener la formación y poder brindar esa mano de ayuda al momento de empezar a darle como solución a este tipo de problemática. En torno a esa contaminación del aire, ¿cuál cree usted que debería ser la mirada del salubrista público al momento de pensar en estrategias y herramientas fundamentales para poder brindarle esa luz a las personas y a las poblaciones que, vuelvo y repito, no tienen esos modos y estilos de vida bien establecidos y gracias a eso tenemos estas consecuencias? Ok, Angélica, muy buenas noches. Muchas gracias por tu pregunta. Bien, como tú lo decías, tu profesión es una de las que más acarrea parte, digamos, de esos enfermos o esa morbilidad, porque gracias a Dios no debes tener mortalidad precisamente de los niños que están enfermos y de las personas que desarrollan algún tipo de patología. Bueno, la visión del salubrista, digamos que hay una parte donde yo lo veo y es en la parte de la atención. Lógicamente que en ocasiones nosotros no tenemos el tiempo de poder hacerlo, pero a veces se puede sacar con alguna pequeña perspectiva. Hay un ejemplo de algo que se llaman las unidades pediátricas ambientales. Estas unidades pediátricas ambientales se manejaban, pues, más que todo en Estados Unidos, pero lógicamente que el modelo estadounidense es muy diferente al de nosotros. Y hay algunas que se han tomado, por ejemplo, en México, en España, en Argentina, y hacen de alguna manera que el profesional de la salud, teniendo en cuenta ese conocimiento bien, como bien tú tienes en la parte del contexto respiratorio, en ocasiones pueden difundir parte de esta información. Y ahora, si lo hablamos en un salubrista, mucho más porque tiene, digamos, esa visión global de todos los aspectos. Entonces, si yo te lo dijera, si yo lo pienso como mi profesión, puedo dar parte de ello en la atención, de alguna manera en preguntar en algunas cosas donde finalmente pueden estar dándote por qué esa persona está enferma. Así cuando hablamos básicamente que si lo tenemos dentro de las rutas integrales de salud, yo voy en la ruta y voy bien, pero salgo, pero es que el problema es mi casa, pues yo no saco nada con que el niño llegue y tú le des el tratamiento y lo vuelvo a llevar a la casa y el problema está en la casa. Sí, claro. Entonces, si está en la casa o está en los alrededores, yo puedo dar esa guía.
Y ahora, si ya lo pienso como una persona que es secretario o que de alguna manera tiene una competencia, digamos, dentro del departamento, del municipio, es también poder dar los lineamientos, sobre todo para que se conozca esto y pensar más que todo en las acciones, porque nosotros nuestra competencia más que todo es de promoción y prevención, porque en ocasiones también hay por desconocimiento de que no se tiene y por otro lado también el poder promover esos espacios y que se puedan difundir en diferentes espacios. Entonces creo que la figura del salubrista, bien sea dentro de una parte directiva o de una parte de ejecución como tal, tiene la posibilidad de difundir esta información y no solamente, digamos, en este contexto, yo lo pienso más que todo en todo lo que nosotros manejamos de salud ambiental, porque muchos de los factores, así como yo les decía, que era el 23%, digo, el 25%, el 25% de esa carga de enfermedad, de total de las enfermedades, tiene un contexto ambiental, donde si tú miras la cadena de alguna manera, si tú eliminas el factor ambiental, automáticamente eliminas la presión de la enfermedad, y eso es genial, porque Ujú, eso disminuye los costos y te puedes, de alguna manera, pasar a otro tipo de enfermedades que finalmente generan esa problemática, pero que les puede llegar a dar la atención. ok. Entonces creo que el saludista tiene, digamos, ese papel donde puede llegar a interactuar también, como lo decía Darío, bajo otros contextos. Entonces, no sé, entonces que tú puedas interactuar con la Secretaría ¿de qué? De Ambiente o con Cardet, por ejemplo, que creo que es la que está allá en Risaralda, y puedan hacer esa intervención y puedan empezar a trabajar donde yo, por ejemplo, ellos puedan las personas al mismo tiempo puedan empezar a ejercer, digamos, ese manejo de la calidad del aire y entre todos puedan tener, digamos, esa diagramación y puedan decir, pues sí, hay una buena calidad del aire, esto es lo que podemos llegar a prevenir. Ujú, Todo esto, de alguna manera, bajo ese trabajo interrelacionado con otros tipos, digamos, de experticias. Entonces, creo que bajo esos dos contextos es donde podríamos llegar a trabajar y como te digo, uno de los ejemplos que me parece más fehaciente y más relevante son las unidades pediátricas ambientales que en ocasiones se pueden llevar a que no sean pediátricas, sino que se pueden llevar en la generalidad y permiten, dentro de tu experticia, poder generar esos cambios en la población para que de alguna manera se vaya transmitiendo y finalmente toda la población quede de alguna manera con este tipo, digamos, de salvaguarda, si lo quisiéramos así como cuando hablábamos de que estamos en COVID, que tenemos que tener una población protección. que ya estuviera, entonces bajo la información también bien poder llegar a ello y así lograr, digamos, este beneficio. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a Cierro ti. confirmando que lo que hiciste hoy fue mostrarnos que el mundo necesita más saludistas públicos. Así es. Muchas Es uno gracias. de los campos que está más desprotegido y que Esa esperamos proyección. precisamente con la política de salud ambiental que se viene trabajando desde el 2008. Lo que pasa es que llevamos para 20 años y no ha salido, pero en ese orden de ideas esas son las necesidades que plantea la política, que no hay personal en salud ambiental que tenga el conocimiento para poder abordar este tipo de problemáticas porque no lo existe. Entonces, esa precisamente es una de las necesidades que plantea la política y eso está desde hace, vamos, ya vamos para 20 años. 20 años. Esperemos Sí. que no se cumplan los 20 años, sino que logremos tenerlo este año o el próximo año. Excelente. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Ingeniero, por aquí en el chat tenemos una pregunta bien interesante. Nos dice Carlos Lemos lo siguiente. Ingeniero, buenas noches. Quisiera saber cómo se relaciona la contaminación del aire con la diabetes, según lo mencionado por usted. Bueno, esa pregunta es muy buena porque lo que sucede es que hay artículos, yo la verdad no sé el mecanismo epidemiológico de alguna manera, cómo es que afecta directamente la contaminación del aire en la diabetes, pero sí hay estudios que la verdad digamos que he estado en esa partecita en leerlos para ver cuál es el contexto, digamos, de la cadena de generación de la enfermedad para que se presentara porque los estudios sí empiezan, digamos, se han anexado últimamente que diabetes o, por ejemplo, el bajo peso al nacer o hay enfermedades mentales como la depresión que puedan estar relacionadas. Entonces, sé que está, pero ahí sí como quien dice, te lo quedaría viendo porque el mecanismo como tal, de alguna manera, la contaminación genera ese problema, no lo tengo en conocimiento en este momento. No, no lo sé exactamente cuál es el modus operandi. Te podría, por ejemplo, colocar el ejemplo de la contaminación del aire, sobre todo para la parte de las enfermedades del sistema neurológico y que les decía que, por ejemplo, podía llevar aparte a la demencia. Hay un estudio que se realizó en Santiago de Chile, y en ese momento cuando el plomo
estaba en la gasolina y que se emitía, en estos lugares encontraban que las personas, digamos que su índice de, digamos, sí, de intelectual era muy bajo. Y cuando se veía por qué era bajo y estas personas que pasaba era porque ellos básicamente desde niños estaban en zonas donde había una alta contaminación y el plomo, al ser un retardante del sistema nervioso central, genera que estas personas finalmente el coeficiente intelectual no sea tan alto. Y lo que hacía es que fueran personas que eran más violentas y que tendían precisamente, digamos, al robo, porque digamos que ir a una universidad no tenía la manera de concentrarse bien. Entonces ahí ya lo que se sabía es que finalmente el plomo entraba en el organismo y terminaba afectando el cerebro en su desarrollo. Entonces ahí se conoce de alguna manera cuál sería la cadena causal para generar el problema. De la diabetes sé que hay estudios y lo han comprobado y como aparecía en esa presentación sí hay un efecto, pero el mecanismo como tal que te digo cuando entra la partícula y cómo entra el sistema circulatorio y puede afectar, no lo sabría en este momento porque no lo he estudiado, la verdad. Aunque es algo, por ejemplo, que si después, no sé si precisamente Carlos es parte ¿de qué? De la maestría en este momento, es uno de los temas que no se ha investigado en Colombia. Colombia no tiene una investigación en este momento de ver cómo hay una relación por la contaminación del aire y en dado caso la parte de la diabetes. Eso es algo que no tenemos como si lo hay en otros países. En América Latina, creo que Brasil y México tienen papers relacionados con eso, pero nosotros no hemos llegado a esa parte. Nosotros todavía seguimos precisamente los problemas que están relacionados, pero no tenemos todavía esa evidencia nacional como para saber exactamente cuál es el problema. Interesante, siempre las oportunidades de crecimiento y conocimiento, ¿cierto? Sí, Nunca señor. termina, nunca termina. Por aquí nos levantó la mano alguien registrado con SGM. Buenas noches, doctor Blanco, doctor Darío, muy buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo quiero hacerle una pregunta y está relacionada, ¿cómo debería abordarse la gobernanza de la calidad del aire en las zonas, como por lo menos yo vivo en una zona cercana a explotación minera? ¿Cómo debería abordarse ese tema del control del aire, sabiendo que estas comunidades están expuestas y, bueno, los análisis de la situación de salud nos muestran una incidencia alta de enfermedades respiratorias? ¿Qué mecanismos de control se podrían implementar en estas áreas donde tenemos conocimiento de que por las actividades mineras que se desarrollan, pues siempre vamos a tener esa problemática de salud en las comunidades? Ok. ¿En qué parte estás? ¿En La Guajira? ¿En el Cesar, Cesar? Ok, Cesar. muy bien. Bueno, primero sé que la red de monitoreo de calidad del aire del Cesar, digamos, eso se considera como una red de monitoreo de calidad del aire especial. Eh, Tengo entendido que es la mejor que hay en el contexto exterior como tal. Y ahora sí, teniendo en cuenta lo que tú dices, uno, hay algo que permite tener, digamos, llegar a esa gobernanza. Uno, pues podría ser precisamente que la red pudiera establecer este tipo de sensores que, como te digo, no son de un costo tan alto, son fáciles de poder acceder. Y para tomar un papel más importante dentro de todo este contexto, hay algo que sí está implementado, que se llaman los COTSA, que son los Comités Territoriales de Salud Ambiental. Esos comités existen en todos los departamentos de Colombia, porque lo sé porque yo trabajé un tiempo en la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y era una de las tareas que estaban, sé que existen actualmente, y esos COTSA, como te digo, tienen una serie, digamos, de mesas de trabajo. Una de las mesas que me acuerdo en su momento que tenía precisamente y en el Cesar era en la de calidad del aire. Y desde ese punto, ahí hay una interacción tanto de la Secretaría de Salud como de Corpo Cesar, como de las entidades que pueden estar allí trabajando. Y la idea es que la comunidad integra también estos espacios. Entonces, si yo tengo una información de la red de calidad del aire que me da Corpo Cesar
y además de ello la puedo trabajar en estas mesas que, como te digo, existen estos espacios en la parte departamental, se puede por parte de la comunidad llegar a generar esta gobernanza y se podría eventualmente sugerir, por ejemplo, que estos modelos que acabé de presentar se pudieran llevar a cabo allí, porque como te digo, porque no es algo que sea tan costoso y al mismo tiempo ustedes pueden generar esa gobernanza. Ahora, sin necesidad, bien como decía Darío, de poder llegar a esto, se pueden obtener este equipo de equipos. Estos equipos, como te digo, gracias a Dios, no son tan costosos y hay algunas marcas que permiten precisamente hacer ese mapeo. Por ejemplo, hay una marca que se llama Purple Air y Purple Air uno puede comprar ese y él tiene una visión donde cada sensor que se conecta transmite la información a una nube, pero mundial. Entonces, tú al conectarte puedes ver cuál es la calidad del aire que hay en Colombia, en diferentes lugares de Colombia y también lo puedes ver en otros países del mundo. Esa es una de las facultades que tiene, digamos, ese equipo. Entonces, permite hacer esa vigilancia y no tienes que depender de que, ay, pues lo que pasa es que tenemos que tener un lugar donde se pueda publicar la información. No, ese de alguna manera ya tiene una red donde tú te conectas y subes la información y la puedes llegar a ver. Entonces, es la manera, bien como decía Darío, donde no necesariamente tienes que esperar a que la corporación haga, digamos, su parte, sino que yo mismo puedo llegar a empezar a interactuar con eso y puedo empezar a generar, digamos, interacción para generar la información. Y como te digo, espacios que existen, porque lo sé, porque la política sí ha dejado eso, aunque, como les decía, no está implementada dentro de todo, pero en el desarrollo que se ha tenido, los COTSA están de alguna manera establecidos para que hayan esas mesas y pueda haber ese trabajo articulado entre las diferentes estancias que están en los departamentos y que también participe la comunidad, porque precisamente esa es la función de los COTSA y así la comunidad se pueda ir empoderando y pueda ser un actor más importante y en un dado caso cuando ya se necesita, por ejemplo, entonces estar hablando con las empresas que tienen, digamos, estos impactos, se pueda ir conjuntamente con las secretarías y se pueda exigir esa calidad del aire que en su dado caso lo está monitoreando por un punto, en este dado caso, la Corpo Cesar, que como te digo, bajo el conocimiento que he tenido, siempre tiene una medición muy cercana diferente a otros departamentos donde desafortunadamente esa vigilancia que actualmente puede tener Corpo Cesar no se realiza con la misma fiabilidad y que desafortunadamente hace que digamos que se tengan menos recursos para poder tener más información y con eso yo pueda generar una gobernanza por parte de la comunidad. Tienes apagado. Ay, bueno. Ok. Ingeniero, yo creo que también otra conclusión que podemos sacar de acá, como decía ahorita Angélica, que necesitamos más saludistas públicos, es que una respuesta puede ser esto, la maestría en salud pública que está ofreciendo la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la posibilidad de estudiar de manera virtual, la posibilidad de estudiar desde cualquier rincón, no solamente del país, sino a nivel internacional. Eh, Fíjese que cuando nosotros hicimos el estudio, eh, de factibilidad de la maestría, se identificó que el 98% de las personas que hacían este tipo de estudio, la maestría, una maestría en salud pública, conseguían trabajo y asimismo mejoraban sus condiciones económicas. Entonces, fíjense que chicos no solamente estudian para transformar territorio, sino que como decía al principio, el territorio también somos nosotros y somos la familia, porque nuestras vidas se transforman gracias a la salud pública. Ingeniero, yo encantadísimo, encantadísimo de escucharlo. La verdad es que desde que lo escuché la primera vez, yo dije, como decía al principio, tenemos que seguir hablando. Espero que esta no sea la última vez que conversemos, espero que podamos seguir trabajando. Sé que, eh, sé que muchachos de la maestría pueden quedar interesados con este tema y estoy seguro que más adelante podríamos nuevamente sentarnos, hacer mesas de trabajo, conversar un poco más y seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando hasta que la salud en verdad sea pública, como me gusta decir. Yo, ingeniero, quiero darle las gracias infinitas por conectarse a todas las personas que se conectaron. Me sorprendió el número de personas que se conectaron. Si teníamos un rival más o menos ahí medio conocido, que era el Mundial de la Universidad. Más o menos alguien lo conoce. Entonces, fue especial este espacio para mí. Espero que nos volvamos a encontrar en 15 días. Ingeniero, mil y mil gracias a todos los asistentes. Ahí les dejé en el chat
para que se registraran la asistencia y poder seguir acompañándonos en estos espacios en donde estamos construyendo salud pública. Ingeniero, muchas gracias. A ti, Darío, muchas gracias. Y retomando lo que tú decías, la oportunidad que se tiene con la maestría, sobre todo en los territorios, en lugares donde finalmente a veces el desplazamiento no es fácil llegar, porque si es una necesidad. O sea, ese también, digamos, es otro de los vistazos que tiene la política de salud ambiental, donde se encuentra precisamente que en lo territorial falta, digamos, este tipo de difusión y lo que se plantea también es que hayan carreras que permitan generar este tipo de conocimiento para estas personas para que finalmente puedan divulgarlo en sus territorios, siendo que no siempre tenemos que pensar que tiene que ser concentrado en los grandes centros urbanos donde ya tenemos mucha información y que ya se sabe qué hacer, pero que ya en la parte municipal en ocasiones no contamos con las herramientas. Entonces, una maestría que, bien como tú lo decías, abarca todos los contextos y que permite, por ejemplo, abordar estos temas, ayuda muchísimo a que ya en territorio puedan tener herramientas para que puedan ser de alguna manera gestores en el cambio, bien sea bien bajo mi contexto de salud ambiental o cualquier otro de los cambios, entonces que puedan tener esta posibilidad y al final puedan ser de alguna manera los que difunden toda la información y que permiten llegar al estado de salud, que es el que esperamos para toda la comunidad y el beneficio per se que viene con las mejoras en la salud en general, con todos los contextos que manejaríamos de los determinantes ambientales de la salud y que permiten tener una mejor salud para todos nosotros. Nada más que decir, ingeniero. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes. Por el favor de Dios, nos estaremos viendo el próximo, pero que 1 de julio, con la siguiente conversación que vamos a tener, porque así lo quiero que lo manejemos como conversación. Entonces, saludos a todos y a ganar ¿Ok? hoy, ¿no? A ganar hoy. Sí, señor. A echarle la amarilla que vamos a Hasta ganar luego y hoy. muchas gracias. Hasta, Bueno, hasta hasta luego. luego. Chao a todos. Feliz noche, muchas Feliz gracias. noche.